Estás escuchando Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. No prometemos nada. Está por empezar la entrevista cruel. Seguimos acá en Plástico Cruel, 8:05, 8:06 de la tarde, y estamos por tener una charla significativa para nosotros hoy. Hoy 16 de junio, lo decíamos al principio, se cumplen 70 años de tal vez uno de los mayores atentados que ha sufrido en la historia de nuestro país. Más de 100 bombas cayendo sobre Plaza de Mayo, más de 300 muertos. 14 toneladas de explosivos. Tremendo, con el objetivo de derrocar a Perón, un evento con esa magnitud, pero tal vez muy escondido, muy pocos, hay muchos que no lo saben todavía, sí, que eso pasó en nuestra Buenos Aires. Y veníamos hablando de cómo a estos 70 años se le está dando como otra resonancia a la fecha, y en ese sentido una de las maneras de pensar eso es en la cultura, en este caso en la literatura. Y ha salido este año a través de Alfaguara una antología de relatos en torno al golpe, el bombardeo, Plaza de Mayo, junio de 1955, que quien estuvo detrás un poco del trabajo de armar la antología, de compilar los relatos, de convocar a los autores y autoras, ha sido Julián López, que ya tenemos en comunicación con nosotros. Julián, ¿nos escuchás? Los escucho, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo se puede? Bueno, acá Pedro y Marcos te saludan. Muchísimas gracias por la charla. A ustedes. Bueno, tenemos muchas ganas de hablar del libro. Antes de eso hay algunas preguntas medio rutina que tenemos en este programa en las charlas. Bueno, Julián López es escritor, ha publicado varias novelas, libros de poesía, varios que hemos leído y disfrutado. Nosotros solemos arrancar preguntando por la ruta lectora a los autores y autoras con los que conversamos. ¿Cómo llega, cómo aparece la literatura? ¿Cuáles son esas primeras lecturas en la vida que despiertan el interés? Bueno, yo soy de una época, de una generación en la que era costumbre regalar libros para los cumpleaños cuando era chico, y en mi casa circulaban los libros, así que yo leo desde muy pequeño. Y recuerdo eso como una actividad muy importante para mí. Uh-huh. Así que empecé de pibe. Bien, y autores, autoras que fueron de las primeras cosas que aparecieron ahí significativas, que movieron Hay algo. Un autor francés que publicaba Capeluz en la colección Iridium, René Guillot, y recuerdo un libro que fue famoso cuando yo era pibe, que es Grishka Virtuoso, que es un gran libro para chicos, un libro bien complejo. Y después me acuerdo de otro, Preguntas y Respuestas para Niños Curiosos, y en fin. Fue un continuo la lectura, uh-huh, por suerte, de cuando era pibe. Bien, genial. Bueno, muchísimas gracias. Julián, salió hace muy poquito esta antología a través de Alfaguara sobre el bombardeo. ¿Por qué volver al 55? ¿Por qué armar esta antología? ¿Cómo surgió un poco el proyecto del libro? Bueno, ¿por qué volver? Porque hay que volver. La historia nos lleva. Porque además, bueno, la realidad político-mediático-judicial argentina es tan alucinante que si uno no escarba un poquito no termina de entender qué proyectos hay detrás de la sucesión de actos a los que estamos a merced de ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué volver? Porque se ha vuelto muy poco, porque es un evento cultural, el de los bombardeos del 55, y lo menciono como un evento cultural porque es un evento que generó subjetividades, uh-huh, normas, maneras de contacto, maneras de comunicación, maneras de abordaje de la realidad, de la historiografía, del periodismo, muy curiosos. Y los bombardeos y toda la sucesión de hechos que siguieron al 16 de junio, ¿no? El derrocamiento de Perón, la proscripción y por tanto todos los años que vinieron, yo creo que hasta ahora, hasta nuestros días, están marcados a fuego por esa experiencia espantosa, por el mayor atentado terrorista de la historia argentina, uh-huh,
y por el silencio que sobrevino después, y que a pesar de que se ha escrito y sobre todo desde las ciencias sociales se ha abordado mucho la temática, quedó muy capturado por el silencio y más que por el silencio, por el ocultamiento. Ujú. En el prólogo yo hablo de la perplejidad, ¿no? De una imposibilidad de lectura, una imposibilidad de... la perplejidad como eso, como una imposibilidad de ver, de traducir, de leer los sucesos y de ponerlos en relación con la vida que nos toca. Sí, es muy interesante esto que planteas acerca de la perplejidad como una especie de parálisis cognitiva para elaborar, ¿no? Un Así es. suceso sobre todo de esta magnitud y cómo el ocultamiento se convierte en el relato oficial. Ajá. Está muy bueno porque lo que vemos en el libro es una multiplicidad de registros para elaborar la experiencia. ¿Hubo algún tipo de criterio para proponerle a los autores y autoras que trabajen esto o cómo se manejaron para...? Mira, el único criterio fue, bueno, primero la selección, la invitación a autoras y autores que yo admiro particularmente. Hubo otras invitaciones que no se pudieron concretar y me hubiera encantado que en el libro participara mucha más gente. Pero el único criterio después de eso, después de hacer un diseño de selección de qué voces importaban para este libro, con las limitaciones del caso, por supuesto, fue 16 de junio de 1955, Bien. el día de los bombardeos. Mi idea era que ese fuera el disparador para que, como un objeto, fuera mirado y abordado desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. Y de verdad me interesaba eso, no me interesaba ningún tipo de reflexión particular, sino convocar un grupo de personas a que miren ese evento desde los lugares que les tocó, desde los lugares que pudieron pensar, que pudieron percibir y que pudieron plasmar en la escritura. Bien. Es interesante, digo, pensando también en lo que vos haces en tu obra, en Una muchacha muy bella, que hay como un trabajo tangencial de otro suceso histórico muy potente a partir de otra historia. En varios de estos textos hay un mecanismo operando de esta manera, pero también tenemos mucha diversidad. Hay textos que son crónicas, hay textos de no ficción, hay textos donde la memoria personal y familiar se pone de relieve y hasta incluso hay como una mini ensayo al final de qué texto hubiera escrito o cómo yo contaría esta historia. Y creo que una pregunta que está bueno para pensar cómo la cultura se hace cargo de estos episodios es ¿hasta qué punto por ahí el realismo, que es una pregunta que nos hacemos habitualmente en este programa, presenta ciertas limitaciones para traer un suceso histórico, para elaborarlo, para proponerlo políticamente, y cómo otros géneros se hacen cargo de esa voluntad? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo lo viste también en estos textos? Sí, otra de las ideas que son parte original del proyecto fue que fueran textos de ficción. E incluso los textos que se presentan como crónicas y que tienen el registro de la crónica no son crónicas, Bien. son ficciones. Todos los textos abrevaron en un hecho de la realidad, un hecho histórico, contrastable, bueno, en términos históricos. Pero la condición era que autores de ficción abordaran ese tema como ficciones. A mí me parece que la ficción es el instrumento por antonomasia para pensar los acontecimientos del real. Solamente en los estiramientos que propone la ficción, en los ocultamientos, en los enmascaramientos que propone la ficción, se puede construir como un patchwork, como la idea de jirones y de retazos, tal vez no tal vez la mirada histórica, aunque también yo creo que este libro acerca mucha información,
sino el nivel más subjetivo del impacto de esa historia, de ese suceso, de las percepciones que organizaron los sentidos que dominaron el recibimiento social, político y cultural de los bombardeos y de lo que vino después. A mí me parece que en ese sentido la ficción tiene mucho para ofrecer, para pensar la realidad. Es algo que a mí me importa particularmente en mi escritura, tal vez exageradamente me importa, y en las autoras y los autores que convoqué está también esa preocupación en sus obras, incluso en las obras que merodean o que entran de lleno, no ya en los textos de este libro, sino en las obras particulares de cada invitado o invitada, la idea del ensayo. Uh-huh. De hecho, María Pía López escribió una ficción, escribió un relato, creo que es su primer relato. Para mí fue una felicidad enorme que quisiera participar y que quisiera participar de un libro de ficción. Sí, hay algo, creo que en esto que dice Julián, que es de lo más interesante que tiene el libro, que es el narrar una tragedia colectiva, digamos, ¿no? Nacional, desde las subjetividades, desde las experiencias de cada uno, de cada familia, porque un poco hacerle justicia a hechos así tan aberrantes es ponerle sus nombres y ponerle sus historias y pensar también eso, las dimensiones de ser afectados, digamos, ¿no? Obviamente hay gente que fue afectada directamente, que murieron, que fueron heridos, pero después a cada familia la toca de alguna manera y hay muchos textos que van un poco a eso, ¿no? Desde la ficción, pero a cómo distintas familias, distintas personas se ven atravesados, y algo que se repetía en muchos es esa ausencia, digamos, ¿no? Que hablábamos al principio, eso que no, de lo que no se habla, incluso lo que de alguna manera me llama la atención, desde incluso testimonios de familias peronistas, ¿no? Digo, aparece en el relato de Becerra, de cómo desde la propia experiencia de familias que obviamente estaban en contra, cuesta mucho volver, ¿no? Durante mucho tiempo costó muchísimo volver al 55, ¿no? Me parece que ahí hay un ejercicio, obviamente, de una manera de contar la historia y tapar ciertas cosas, pero después hay algo que el libro toca, que es que hay algo que no se termina de comprender de por qué es tan denso, ¿no? Eso que hay sobre el bombardeo. Sí, yo creo que la figura del trauma es fundamental acá, ¿no? Y la posibilidad de elaboración de un trauma es mediante las palabras. Uh-huh. Y además la capacidad de lidia con el trauma tiene que ver con poder entender la repitencia, la insistencia, la vuelta una y otra vez del suceso bajo diferentes formas, con algunos tonos distintos, pero en esa insistencia está la potencia del trauma y sobre todo la resonancia muda del silencio acerca de eso. Entonces yo, tengo la fantasía de que quienes escribimos, tal vez es una fantasía arriesgada y demasiado ambiciosa, pero a mí yo tenía ganas de poner en circulación voces que hablaran del bombardeo, de eso de lo que no se habla, o no se habló, o se habló muy poco, incluso entre los propios, ¿no? Con la potencia del horror quedó estampado en las conciencias y tuvo poca manifestación. Y yo quería particularmente que el libro tuviera la tapa con esa obra extraordinaria de Santoro, ¿no? Que uh-huh. Ahí hay una manifestación unívoca de una potencia descomunal muy presente en la cultura argentina, ¿no? Bueno, como que esa obra fuera un poco la cobertura de este intento de poner en circulación palabras sobre el bombardeo. Excelente. Sí, me llama la atención esto que mencionás, y lo subrayo nuevamente porque está ocupado, de cómo lo no elaborado vuelve, ¿no? La idea del retorno de lo reprimido, si lo llevamos al discurso psicoanalítico, pero que funciona en términos sociales y comunitarios también, y cómo eso aparece en particular en dos textos, el de Ricardo Romero como una memoria
involuntaria, impersonal, que toma a los personajes en un texto que ya entra en el género de la ciencia o de lo fantástico, por así decirlo. Así es. Y en el de Becerra, en el que el silencio y lo que no se dice hace coincidir a las posiciones antagónicas. A un personaje peronista y a un antiperonista, ninguno de los dos. Ajá. Y como él piensa en cómo está sustraída esa escena también en el Borges de Bioy, y que él lo escribiría de esa manera. Así es. Es interesante esto de cómo la literatura está elaborando de forma permanente una memoria sobre lo que no se pone en evidencia, lo que no se pone en superficie, y es cómo hoy, digo, esto ya es una pregunta para vos, ¿qué resonancia tiene ese hecho hoy, en particular con lo que acaba de pasar en estas últimas semanas en el país, que vuelve, que insiste, que retorna? Antes quiero hacer un pequeño comentario acerca del texto de Becerra. Imagínense lo que fue para mí recibir Sí, totalmente. esa joya, ¿no? Sí, Yo sí, sí, invito a escribir ficción y el tipo viene a decirme no se puede escribir ficción sobre esto. Es tremendo. Cuando yo encontré eso dije, bueno, tengo el cierre perfecto para el libro. Sí. Es un libro que viene a decir no se puede hacer lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. De alguna manera se acerca al mar del trauma y lo toca con la punta del dedo del pie. Tal cual. Y hace una reflexión extraordinaria. De verdad, a mí me encantan todos los textos y me gusta mucho la modulación que genera el encuentro, la reunión de esos textos. A mí me parece que quedó un libro muy potente. Y respecto de lo que nos está pasando, bueno, es esa misma perplejidad, ¿no? Es ese mismo asombro por la corrupción del lenguaje, la corrupción de las palabras, por una idea de justicia que es solamente ver encarcelada a una persona y morirse de odio porque saluda en el balcón. Cómo se repiten las palabras, ¿no? Justicia, balcón, corrupción. Claro. Es apabullante cómo a la gente que nos preocupa mucho la corrupción, vos ves que la gente que festeja esta idea de justicia, bueno, te asomás a ver un poco y es alucinante la historia de corruptos y de amparo de corruptos y de votos a leyes corruptas. Bueno, es alucinante. La verdad que lo que estamos viviendo es espantoso. Es triste, es muy preocupante y a la vez también es esperanzador, porque es tan obsceno que ojalá podamos hacer algo, ¿no?, con esto. Sí, pensaba primero en relación con la cuestión del trauma. Hay muchos textos tremendos que merecerían capaz una charla específica. Otro texto que nos gustó mucho con Marco fue el de Sebastián Martínez Daniel, ¿no? Sí. Que aparte hace un texto muy distinto. Yo que es un autor que me gusta mucho y lo leo mucho. Joya. Me da es de los preferidos, Martínez Daniel. Me da mucha intriga cuando vi que estaba en la antología y no es su tono, digamos, tal vez, no es el tono siempre de él. Y trabaja mucho con el trauma en su texto, ¿no? Aparece Benjamin, bueno, también un textazo. Y después en relación con esto último que decía, sí, obviamente, tiempos absolutamente complejos, hostiles, no solo con lo que pasa en Argentina, digamos, ¿no? Podemos ver el mundo en general y eso, digo, masacres, genocidios que se cometen y con una complicidad enorme. Me preguntaba un poco, y eso a partir de la antología, bueno, ¿cómo pensás vos el abordaje desde la cultura, desde la literatura particularmente, en el sentido de, ¿es posible hoy construir una narrativa, construir una obra o leer narrativas, obras totalmente alejados? Digo, entendiendo también que uno no busca que la literatura sea la respuesta o que sea panfletaria, pero sí que llegan situaciones de cierto calibre, de cierta magnitud, que a veces es muy difícil también convivir con figuras, con autores, con narrativas que se presenten totalmente alejadas de eso, ¿no? ¿Cómo lo vivís como lector?
No, yo libero a la literatura de cualquier su obligación carga. moral, Ujú. ¿no? Justamente me parece que es el lugar donde, digamos, que ahí se puede ensayar, que ahí se puede probar, que ahí se puede estirar, que es la mejor arena eh, para construir Sí. escenarios, personajes y tramas de maldad. En todo caso, me parece más peligroso pedirle a la literatura algún tipo de moralidad en ese sentido. Me parece que en todo caso también la lectura te pone en un borde ético y todo el tiempo te obliga a estar en discusión con vos mismo, con tus creencias, con tus automatismos, con tu manera amancebada de ver la vida y la realidad. Entonces, en ese sentido, yo no le pido a un escritor, a una escritora, a un libro, a lo que sea, que acompañe mis pareceres. Al contrario, y si yo tengo alguna pretensión como escritor es sacudirle al lector Sí. alguna cosa de esas para que se encuentre con su angustia y pueda, no sé, probar otras posibilidades. No sé, también me parece un poco exagerada mi ambición, pero en principio no le demando a la literatura nada que tenga que ver con un reflejo de la realidad. Te diría al contrario. Sí, sí. Sí, lo que me parece, y en este último tiempo he escuchado a muchos intelectuales preguntándose si esto es fascismo o no es fascismo, si es genocidio o no es genocidio. A mí me parece muy bien que los que saben sean precisos, específicos, rigurosos y pulcros. Pero hace muy poco escuché una intervención de Mariano Schuster que era muy específico y muy riguroso en, bueno, esto no es fascismo porque, qué sé yo, pero a la vez daba cuenta de la porosidad que tienen las palabras y los conceptos y que también lo que circula en la doxa es parte de eso. Entonces, en ese sentido, sí, a la gente que estudia las palabras, ahí en todo caso, me encanta cuando me encuentro con gente que está pensando. Yo creo que los escritores mucho no pensamos, Ujú. porque somos más bien brutos. Perdón a todos los escritores y las escritoras, es lo que creo de mí en todo caso, y que en esa brutalidad está en todo caso lo más interesante de nuestra tarea, que es tantear a ciegas para que en todo caso piensen otros, los que saben. Bien. Me parece fascinante esto que planteás, que es incluso una postura con relación a lo que puede y lo que no puede, o los horizontes de expectativas acerca de la literatura. Y me gustaría también preguntarte, en un escenario como este que vivimos, donde las fronteras acerca de lo que es ficción y lo que es la realidad y lo que es una opinión se han difuminado de una manera en que un poco estos espacios están siendo irreconocibles a primera vista. Y en función también de lo que sucedió con el fenómeno Eternauta, que si bien te sigo y comparto un poco esto de no hay una necesidad imperiosa de pedirle compromiso a la literatura, pero cuando ese estremecimiento que vos decís, este producto, decirle producto es una barbaridad, este texto sacude a alguien, en este contexto donde la información como tal, como el argumento para establecer una discusión en el campo de lo público no funciona, ¿esa bala entra? Sí, yo creo que sí, creo que el Eternauta es un ejemplo muy elocuente de eso, ¿no? Además, es en algún sentido exageradamente elocuente, ¿no? Es un texto, así sea una producción audiovisual o un cómic, que viene a hablar a contrapelo de este tiempo histórico, ¿no? De este tiempo idiota. Y viene a decir que lo individual es una fantasía que en verdad no existe, que incluso cuando creamos
en la meritocracia y en la importancia de la vida personal, esa fantasía está sostenida por la realidad del mundo, que es un mundo de, no sé, más de 8.000 millones de personas, que a pesar de que estamos gobernados por muy pocas familias, por los dueños del planeta, los dueños de los países, de todas maneras la experiencia de la vida humana es una experiencia multitudinaria por gente, por animales, por plantas, por el aire, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de lo personal ahí, bueno, es una tontería. Es una tontería. Y además, de verdad, ¿cómo podés disfrutar plenamente de los logros personales? Que sin duda uno tiene logros. Yo estoy muy contento de haber hecho este libro, ¿no? Y de que esté circulando ahora. Pero ese libro está en medio de una realidad muy desoladora. La experiencia siempre es comunitaria, en cualquier caso, incluso para el Joker de esa película, es comunitaria. Sí, algo de esa experiencia comunitaria también a celebrar, me parece, del libro es la incorporación incluso de, por un lado, desde múltiples dimensiones artísticas, ¿no? Tenemos textos de Albertina Carri, más desde el cine, de la dramaturgia, tenemos un montón de horizontes que aparecen, pero también que no son todos argentinos, ¿no? La incorporación de voces como la de Humberto Vaz, ¿no? Como la de la propia Carla Maliandi, me parece que le da una potencia para pensar. Primero que a veces las circunstancias de cada uno nos llevan a estar atravesados por tragedias de otros lugares, pero también que son experiencias comunitarias, incluso que atraviesan ciertas fronteras a veces, ¿no? Eso fue lo alucinante. Humberto Vaz es uno de mis escritores preferidos. Es un tipo que yo tengo la suerte de leer hace mucho y tengo la suerte de que somos amigos. Y cuando se lo propuse me dijo, no, yo qué sé de eso, no, lo argentino. Le digo, dale, boludo, o sea, te estoy buscando eso que tenés. Y cuando viene con ese texto del padre paraguayo que repone que en esos días estaba en Buenos Aires, bueno, también otra felicidad enorme, ¿no? Sí, que entre también la perspectiva desde unos ojos paraguayos, para mí era un regalo para el libro, ¿no? Sí. No, aparte el texto está buenísimo. Bueno, eso lo decíamos un poco al principio, charlamos con Julián López de esta antología. Son 17, ¿no? Textos, relatos. 13, exacto. Me fui de... ojalá hubieran sido 17. Tremendo. ¿Alguno, 50. No te vamos a preguntar por favoritismo, porque tampoco nosotros tenemos, pero ¿alguno te sorprendió en esto que hablábamos un poco de que esperabas otra cosa, que decías, que dijiste, no? No esperaba otra cosa, pero algunas de las invitaciones que hice fueron desatendidas por prevención, por gente que decía, no sé cómo abordarlo, no sé cómo, claro. me da miedo, no quiero meterme ahí, cosa que me pareció completamente atendible, ¿no? Sí. Y el texto de Mercedes Araujo, a quien considero una de las grandes escritoras argentinas, es un texto que a ella la desafió mucho y que se puso a estudiar durante 9 meses y descubrió una cosa muy impactante de un personaje. Sí, es tremendo eso. Eso aporta una información que yo la desconocía y me fui rápido a Google a buscar si efectivamente es así, y es un descubrimiento fascinante. Es increíble lo que hizo, ¿no? Una escritora preocupada por no saber cómo responder a la demanda, angustiadísima, diciéndome también, no, me parece que... O sea, dudando de su capacidad para hacerlo, hizo un trabajo deslumbrante. Un trabajo de ficción, pero con una investigación en un personaje al que se le puede seguir la línea histórica desde el 52 por el 76 hasta el 94, el contrabando, ¿no?, de armas a Ecuador y Croacia con Menem. Bueno, y ahí
creo que además del deslumbramiento por ese descubrimiento de este personaje y de esa línea, de esa cuerda histórica, bueno, la noción cierta, efectiva y real de que ahí hay un proyecto sostenido, absolutamente blindado, político y fundamentalmente económico. Sí, la sensación que se desprende una vez recorrido ese texto es la extensión de la impunidad. De un tipo que se termina matando, Horacio Estrada, uno de los personajes de este texto, que Mercedes se encuentra en una línea de continuidad acerca, en torno a un montón, con distintas estaciones, en torno a un montón de sucesos catastróficos de la historia de nuestro país, horribles, y que no encuentra justicia porque se termina matando a sí mismo cuando surge la posibilidad de que sea juzgado por un acto que no tiene nada que ver con el de 1955, pero él puede entender que a partir de ahí se repone todo, ¿no? Sale todo abajo en la alfombra. La sensación de impunidad, digo, este estremecimiento que decías vos, es un texto que no está comprometido desde lo político, desde un lugar panfletario, pero hay una afección, ¿no?, en quien lo lee que llama a la acción. Hay una potencia. Sí, y como hoy leía en una muy buena lectura de Canepa en Clarín sobre el texto de Mercedes, el texto se llama Los puntos negros. Y es la idea de los paseantes, de las ciudadanas y los ciudadanos paseando por la Plaza de Mayo de ese día justo antes del bombardeo, y de la idea de los puntos negros como una imagen de perspectiva sobre las peronistas y los peronistas, ¿no? Los puntos negros, una cosa pasible de ser desechada. Sí, yo creo que es un gran texto el de Araujo, realmente. Sí, tremendo. Julián, te agradecemos muchísimo por esta charla. Teníamos muchas ganas de charlar sobre el libro que recomendamos un montón y bueno, mucho más en esta fecha, desde la literatura también poder estar abordando el bombardeo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es muy importante haber tenido este espacio y poder tener un rato para charlar. Y recomendamos siempre la obra de Julián, que está muy buena, es muy interesante. Un gran docente, Julián, al que tuve también el gusto de conocer desde ese lugar, en una cátedra de Laguna, como tallerista. Recomendadísimo también. Así que... Bueno. Abrazo grande, Julián. Un abrazo para ustedes. Hasta la próxima. Chau. Chau. Ahí pasaba Julián López, con quien charlábamos un poco del libro El Bombardeo, Plaza de Mayo, junio de 1955. Más que recomendado. El libro está en librerías, lo pueden encontrar. Si van a Malicia o alguna de las librerías amigas, tendrán su descuento si son parte de la comunidad Trinchera. Vamos a una tanda y volvemos en un cachito con más Plástico Cruel.